El salón de baile estaba lleno de glamour y riqueza, cada detalle meticulosamente planeado para el evento más anticipado del año. Era imposible no quedar deslumbrado por las relucientes arañas de cristal colgando del techo, las brillantes copas de cristal y los lujosos vestidos que flotaban entre los invitados. En el centro de todo, como una reina en su trono, estaba Clara, la esposa de uno de los empresarios más ricos e influyentes de la ciudad, Ricardo. Su postura regia y su sonrisa calculada la convirtieron en el foco de todas las miradas. Pero detrás de ese brillo y perfección, algo oscuro se ocultaba bajo la superficie. Clara, siempre orgullosa de su estatus, se movía entre los invitados como si el mundo entero girara a su alrededor. Saboreaba las miradas admirativas y los cumplidos vacíos, aunque, en el fondo, despreciaba a la mayoría de las personas allí presentes. Una sonrisa fugaz de satisfacción cruzó sus labios cuando escuchó a una de las esposas de los empresarios susurrar: «Tu vestido es simplemente divino, Clara». Lo reconoció con una leve inclinación de cabeza, sin molestarse siquiera en recordar el nombre de la mujer. Esta noche, Clara se sentía intocable, como si nada pudiera amenazar su reinado. La fiesta continuaba con conversaciones triviales y copas interminables de champán, pero en el fondo, una figura casi invisible se movía con cuidado. Laura, la nueva sirvienta, había estado trabajando para la familia de Clara por poco tiempo, y este era su primer gran evento. Su corazón latía con fuerza mientras se movía entre la multitud, tratando de mantener la compostura y evitar cometer errores. Su sencillo uniforme contrastaba drásticamente con la opulencia que la rodeaba, pero Laura estaba decidida a mezclarse con el entorno, sin ser notada. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. Mientras llevaba una bandeja llena de copas de vino tinto, sus ojos se desviaron brevemente, solo por un segundo, ansiosa por servir sin llamar la atención. Pero en ese fugaz momento, lo inevitable ocurrió. Un pequeño tropiezo, y una de las copas se deslizó de la bandeja, derramando el líquido carmesí directamente sobre el impecable vestido de Clara. El tiempo pareció detenerse. La risa y la suave música que llenaban el salón se desvanecieron en un incómodo silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia Clara, y hacia la vívida mancha roja que ahora se extendía por la tela cara. Era como si el aire mismo contuviera la respiración. Con una mirada fulminante, Clara fijó sus ojos en Laura, y la furia en su mirada era palpable. «¡Idiota!», espetó, su voz resonando en toda la sala. La multitud, paralizada, observaba en silencio, sin saber cómo reaccionar. Laura, temblando, tartamudeó una disculpa, su voz apenas audible. Pero Clara no la dejó terminar. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?». La voz de Clara era aguda, cortando la tensión como un cuchillo. «Este vestido vale más de lo que ganarás en toda tu miserable vida». La humillación pública parecía interminable, y a medida que Clara continuaba desahogando su furia, la incomodidad en la sala crecía. Algunos invitados soltaron una risa nerviosa, mientras que otros apartaron la mirada, fingiendo no presenciar la escena. Pero Laura, con la cabeza baja y las manos temblorosas, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Esto era demasiado, ya había soportado suficiente. Lentamente, levantó la vista para encontrarse con los ojos de Clara, y por primera vez, no había miedo en su expresión. «Puedes humillarme todo lo que quieras», dijo Laura con voz tranquila pero firme. «Pero yo conozco la verdad detrás de esa fachada perfecta que tienes, Clara». Esas palabras, pronunciadas en un tono suave pero decidido, congelaron aún más la sala. La confianza de Clara vaciló por un instante. Sus ojos se agrandaron y un leve temblor cruzó sus labios. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados, mientras que Ricardo, quien había estado conversando al otro lado de la sala, notó la tensión y se acercó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ricardo, frunciendo el ceño mientras miraba de Clara a Laura, la confusión oscureciendo su expresión. Laura, con la voz firme, respondió sin dudar. «Sé cosas que nadie más aquí sabe. Secretos que preferirías que nunca vieran la luz del día». El impacto de las palabras de Laura fue inmediato. Clara trató de reírse, pero el sonido salió débil, falto de su habitual convicción. La sala, que momentos antes había estado llena de risas y celebración, ahora estaba cargada de suspenso. ¿Qué sabía Laura? Ricardo, aún frunciendo el ceño, volvió su mirada hacia su esposa, exigiendo en silencio una explicación, pero la compostura de Clara se estaba desmoronando. Por primera vez esa noche, parecía insegura. «¿De qué se trata esto, Clara?», preguntó Ricardo, su voz ahora fría y punzante. «¿De qué está hablando?». La sonrisa de Clara vaciló, sus nervios la traicionaban. Rió de nuevo, más por desesperación que por confianza. Esto es ridículo, Ricardo. Solo es una sirvienta intentando causar una escena».
No puedes tomarla en serio. Pero las palabras de Clara ya no tenían el mismo poder que antes. La calma y la mirada inquebrantable de Laura no vacilaban. Puedes intentar silenciarme, Clara, dijo tranquilamente, pero lo suficientemente alto para que todos le escucharan, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Un silencio profundo cayó sobre la sala mientras todos los invitados esperaban, conteniendo la respiración, para ver qué sucedería después. El mundo de Clara, esa vida meticulosamente construida de lujo y estatus, comenzaba a desmoronarse, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía control sobre la situación. Ricardo miró a su esposa, su expresión impenetrable, mientras el peso de las palabras de Laura flotaba en el aire. Fuera lo que estaba ocurriendo esa noche, estaba claro que nada en sus vidas volvería a ser igual. La tensión en el salón de baile era asfixiante. El aire estaba cargado de curiosidad, incredulidad y una sensación de desastre inminente. Los invitados susurraban entre ellos, tratando de unir las piezas de lo que acababa de suceder ante sus ojos. ¿Qué podría saber Laura que había sacudido tanto a Clara? La poderosa e intocable Clara, siempre tan compuesta, ahora lucía pálida y desorientada, su postura rígida y defensiva. Ricardo, aún atónito por las atrevidas palabras de la sirvienta, permanecía en silencio, su mente corriendo a 1000 por hora. Su esposa nunca había sido desafiada de esa manera, no en público y mucho menos por alguien como Laura. Conocía bien a Clara, su máscara de elegancia y control comenzaba a agrietarse. Y, sin embargo, no era solo la humillación por la bebida derramada lo que la había inquietado tanto, era algo mucho más profundo, algo que Laura sabía. Laura, dijo Ricardo, su voz cortando los murmullos apagados de la multitud. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Cuál es esa verdad de la que hablas? Todas las miradas se volvieron hacia Laura, esperando su respuesta. Los ojos de Clara se movieron rápidamente de Ricardo a Laura, con un destello de pánico cruzando su rostro. Su confianza, que antes había sido inquebrantable, se estaba desmoronando ante los ojos de todos. Clara forzó una sonrisa quebradiza, su voz vacilante mientras intentaba mantener la compostura. Por favor, Ricardo, no prestes atención a estas tonterías. Ella solo está tratando de causar una escena, buscando atención. ¿Sabes cómo son estas personas? No estoy mintiendo, interrumpió Laura, su voz firme y segura, negándose a ser desestimada. He visto cosas que nadie aquí jamás creería. Pero yo sé la verdad, y creo que es hora de que tú también la sepas, Ricardo. La sala se quedó en silencio, los murmullos se desvanecieron mientras todos se centraban en la confrontación que se desarrollaba. El corazón de Ricardo latía con fuerza en su pecho, la incertidumbre nublando su juicio. Miró a Clara, pero su sonrisa forzada había desaparecido. Sus ojos, antes llenos de control y poder, ahora parecían suplicar en silencio que detuviera esto antes de que fuera demasiado lejos. ¿De qué está hablando, Clara?, preguntó Ricardo, su voz fría y exigente. Necesito saber qué está pasando. Ahora mismo. Clara enderezó la espalda, sus dedos aferrándose a la tela de su vestido como si fuera su tabla de salvación. No es nada, Ricardo, ¿vas a creerle a una sirvienta antes que a mí? Esto es solo un intento de... Pero la voz tranquila de Laura cortó su negación frenética. Clara te ha estado robando. A ti, a tu empresa. Ha estado moviendo dinero a cuentas secretas durante años. He visto los documentos, las transferencias, las reuniones. Ha utilizado su posición para manipularte, para enriquecerse a tus espaldas. La revelación golpeó a Ricardo como un golpe en el pecho. Los invitados soltaron exclamaciones de sorpresa, la sala zumbaba con incredulidad. Los amigos más cercanos de Clara intercambiaron miradas nerviosas, mientras otros susurraban en voz baja, claramente inquietos por la acusación. La imagen perfecta que Clara había construido a lo largo de los años, su elegancia, su riqueza, su estatus, comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza. El rostro de Clara perdió color, sus labios se separaron en incredulidad mientras las palabras de Laura resonaban en la sala. Tú estás mintiendo, balbuceó, su voz temblando. Esto es una locura. Ricardo, no le hagas caso. Ella solo está. ¿Es verdad?, interrumpió Ricardo, su voz un gruñido bajo mientras se acercaba a su esposa. Sus ojos ardían con furia y confusión, su mente girando con las implicaciones de lo que Laura acababa de revelar. Clara, ¿es cierto lo que está diciendo? Clara dudó por un momento, lo suficiente para que Ricardo viera la verdad en sus ojos. El momentáneo destello de culpa, de miedo, era inconfundible. Y en ese breve silencio, Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo lo que había creído, todo por lo que había trabajado, ahora estaba en duda. Yo, lo hice por nosotros, susurró Clara, su voz temblando.
Ricardo, tienes que entender. La empresa estaba en problemas. Solo estaba tratando de proteger lo que construimos, lo que tú construiste. No quería que te agobiaras con los problemas financieros. Pensé que podía manejarlo sola, que podía arreglarlo todo. Ricardo la miró incrédulo, su corazón palpitando con fuerza en su pecho. ¿Robándome?, preguntó, su voz llena de dolor. ¿Mintiendo? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero Ricardo ya no podía distinguir si eran reales o solo otra parte del acto que ella había perfeccionado durante tantos años. No quería traicionarte, Ricardo, suplicó, extendiendo la mano hacia él. Te juro que solo lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Pero Ricardo retrocedió, alejándose de su toque. No, dijo, su voz baja y fría. No me mientas más, Clara. No ahora. Los invitados a su alrededor observaron en silencio, algunos demasiado sorprendidos para reaccionar, otros susurrando furiosamente entre ellos. La fiesta, que antes estaba llena de risas y celebración, se había convertido en un espectáculo de traición y confianza rota. Laura permaneció quieta, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que exponer la verdad destruiría más que solo la reputación de Clara, desgarraría vidas, atravesaría familias y desharía la ilusión de perfección que Clara había cuidadosamente construido. Las manos de Ricardo temblaban mientras miraba a su esposa, la mujer a la que una vez había amado más que a nada. Las mentiras, el engaño, la traición, todo era demasiado. Se volvió hacia la multitud de invitados, su voz cargada de emoción. Creo que esta fiesta ha terminado, dijo, su tono plano y definitivo. Los invitados comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos, sus ojos fijos en el rostro surcado de lágrimas de Clara mientras se marchaban. La noche, que alguna vez estuvo llena de glamour y celebración, se había convertido en algo completamente diferente, algo oscuro e irreversible. Cuando el último de los invitados desapareció, Clara se dejó caer en una silla, sus manos temblando incontrolablemente. El peso de sus mentiras finalmente la había alcanzado, y no había vuelta atrás. Laura la observaba desde el otro lado de la sala, sabiendo que esto era solo el principio de la caída de Clara. La casa, que antes vibraba y vivía con música y risas, ahora se sentía vacía. Y en esa vacuidad, Ricardo se quedó solo, su mente llena de preguntas y arrepentimientos. Su mundo se había destrozado en cuestión de momentos, y sabía que nada volvería a ser lo mismo. Pero mientras se daba la vuelta para irse, un pensamiento brillaba con fuerza en su mente. ¿Qué más había estado ocultando Clara? A la mañana siguiente, la que alguna vez fue una grandiosa mansión estaba consumida por un silencio inquietante. Los ecos de las revelaciones de la noche anterior aún flotaban en el aire, asfixiando todo lo que había dentro de sus paredes. Ricardo estaba sentado en su estudio, con papeles esparcidos por su escritorio, sus pensamientos una tormenta caótica de recuerdos, dudas y traiciones. Había dormido poco. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Clara, cubierto de lágrimas, lo atormentaba. Pero no eran las lágrimas lo que lo inquietaba, sino las mentiras que había detrás. Su confesión de que le había robado lo había conmocionado, pero ahora, mientras el sol se levantaba y arrojaba su luz pálida a través de las ventanas, Ricardo no podía deshacerse de la sensación de que había más. Mucho más que él no sabía. Había pasado años construyendo su imperio, elaborando cuidadosamente una vida que pensaba que era sólida, inquebrantable. Pero, ¿de qué valía todo eso si estaba construido sobre engaños? Su mente corría, repasando cada conversación, cada momento que había compartido con Clara. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándolo? ¿Hasta qué punto llegaban sus mentiras? El suave golpe en la puerta de su estudio lo sobresaltó. Era Laura. Señor, dijo en voz baja al entrar. Parecía vacilante, casi culpable, como si estuviera cargando con otro peso. No quería molestarlo, pero hay algo más que necesita saber. No le conté todo anoche. Ricardo levantó la vista, su corazón ya pesado por el temor. ¿Qué más hay, Laura? Su voz era firme, pero llena de una urgencia silenciosa. Después de todo lo que había sucedido, no estaba seguro de cuánto más podría soportar. Laura tragó saliva, su voz temblaba ligeramente mientras continuaba. Clara ha estado involucrada en algo más que robar dinero de la empresa. Ella ha estado manipulando a las personas, amigos, empleados, incluso a usted. Y hay algo más que escuché hace semanas, algo que no quería creer. El pulso de Ricardo se aceleró, su mirada se agudizó. ¿Qué escuchaste? Laura vaciló, sus ojos brillando con arrepentimiento. Sabía que lo que estaba a punto de decirlo cambiaría todo, pero ya no podía seguir ocultando la verdad. Clara ha estado viéndose con alguien. No se trata solo del dinero. Hay alguien más, alguien cercano a usted.
El corazón de Ricardo se detuvo por un momento. ¿Qué?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Quién? Es Simón, confesó Laura, su voz cargada de culpa. Su socio de negocios. Los escuché, tarde en la noche. Han estado reuniéndose en secreto durante meses. Al principio pensé que era solo por negocios, pero luego escuché lo que decían. Era más que trabajo. Era algo personal. Ricardo sintió que el mundo se inclinaba bajo él. ¿Simón? ¿Su mejor amigo? ¿Su aliado más confiable? El hombre que había estado a su lado en cada éxito y en cada fracaso. No podía ser verdad. Tenía que ser un error. Simón nunca lo traicionaría de esa manera. Había estado allí desde el principio. Habían construido la empresa juntos. Pero mientras miraba a Laura, con sus ojos llenos de remordimiento, supo que ella no estaba mintiendo. La verdad cayó sobre él como una ola gigantesca, arrastrándolo hacia abajo. ¿Está segura?, preguntó, su voz áspera por la incredulidad. Estoy segura, respondió Laura, su voz quebrándose. Yo tampoco quería creerlo, pero los vi. Los escuché. Han estado conspirando contra usted, Ricardo. No es solo el romance. Han estado desviando dinero de la empresa. Están planeando quitárselo todo. Las manos de Ricardo se convirtieron en puños, sus nudillos blancos por la tensión. Toda su vida, su matrimonio, su negocio, sus amistades, había sido construida sobre mentiras. Las personas en quienes más confiaba habían estado trabajando a sus espaldas, manipulándolo como a un peón. Y él había estado ciego todo ese tiempo. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto?, preguntó, su voz fría y distante, como si ya se estuviera separando del dolor. Al menos un año, susurró Laura. Tal vez más. No sé hasta dónde llega, pero Simón, él ha estado ayudándola. Han estado moviendo dinero, creando acuerdos falsos. Todo es un montaje. La respiración de Ricardo era entrecortada. La traición cortaba más profundo de lo que jamás había imaginado. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Había pasado toda su vida construyendo algo que podría ser destruido por las mismas personas en las que más confiaba. Su mente se llenaba de preguntas, pero la que seguía repitiéndose era ¿por qué? ¿Por qué Clara hizo esto? ¿Por qué Simón lo traicionó? ¿Fue por avaricia? ¿Por poder? ¿O era algo más personal? Laura permaneció en silencio, observando al hombre a quien había servido durante años desmoronarse bajo el peso de la verdad. Sabía que esta revelación lo destrozaría, pero también sabía que Ricardo era fuerte. No era el tipo de hombre que se sentaba y dejaba que su mundo se derrumbara. Lucharía. Tenía que hacerlo. Debía habérselo dicho antes, dijo Laura suavemente, sus ojos llenos de pesar. Solo que no sabía cómo hacerlo. Ricardo levantó una mano, desestimando su disculpa. No es tu culpa, Laura. Has hecho más que suficiente. Se giró, sus ojos mirando por la ventana hacia la ciudad abajo. Su mente ya giraba con pensamientos de venganza, de justicia. No podía dejar que esto se mantuviera así. Clara y Simón lo habían subestimado. Pensaron que podían jugar con él, manipularlo. Pero no tenían idea de lo que habían comenzado. Voy a hacer que paguen, dijo Ricardo en voz baja, más para sí mismo que para Laura. Por todo lo que han hecho. Laura asintió, su corazón pesado. Lo ayudaré, señor. En todo lo que pueda. Ricardo no respondió. Su mente ya estaba corriendo hacia adelante, planeando su próximo movimiento. Necesitaría ayuda. No podría derribarlo solo. Pero tenía aliados, personas que le debían favores. Personas que podrían cavar más profundo de lo que Simón o Clara alguna vez anticiparon. Mientras Laura se retiraba en silencio de la habitación, Ricardo se sentó en su escritorio, sus manos temblando con una mezcla de furia y determinación. Clara y Simón habían destruido su mundo, pero no habían ganado. Aún no. Levantó el teléfono, marcando un número que no había usado en años. La persona al otro lado era alguien que operaba en las sombras, alguien que podría ayudarlo a descubrir los secretos que Clara y Simón habían enterrado tan profundamente. Víctor, dijo Ricardo cuando la línea se conectó. Necesito tu ayuda. Es hora de ponerse a trabajar. La red de engaños se estaba desmoronando, pero Ricardo sabía que esto era solo el comienzo. Clara y Simón habían jugado su mano, pero ahora era su turno. Y no iba a dejarlos ganar. La tensión dentro de la mansión era sofocante. Clara se había ido, pero su presencia permanecía, como una oscura sombra aferrándose a cada rincón de la vida de Ricardo. La verdad sobre su traición había sido devastadora, pero ahora, con el conocimiento de la implicación de Simón, la gravedad de la situación se sentía aún peor. Ricardo no había dormido.
Su mente era un laberinto de preguntas, y cada camino conducía a una conclusión. Todo lo que había construido estaba en riesgo. Era tarde por la tarde, pero el cielo ya se oscurecía con nubes espesas y pesadas, una tormenta que se formaba en la distancia. Ricardo estaba de pie junto a la ventana de su estudio, mirando hacia la tempestad que se aproximaba. Reflejaba el caos en el que se había convertido su vida. Durante años, había pensado que estaba en control, que era el amo de su propio destino. Ahora, parecía que todo se le escapaba de las manos. El sonido de pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos. Se giró para ver a Laura de pie en la puerta, luciendo vacilante, como si no estuviera segura de si debía molestarlo. «Señor, he estado revisando algunos de los antiguos registros», comenzó, su voz baja pero firme. «Hay algo que necesita ver». El ceño de Ricardo se frunció mientras le hacía señas para que entrara. Laura avanzó, sosteniendo una carpeta gruesa en sus manos. La colocó sobre su escritorio, sus ojos llenos de preocupación. «Encontré esto en la oficina privada de Clara», explicó. «Son contratos, documentos financieros, pero algunos no tienen sentido. Las firmas, las fechas, es como si hubiera estado manipulando cosas detrás de escena mucho antes de que lo sospecháramos». El corazón de Ricardo se hundió mientras abría la carpeta, escaneando los documentos. Su estómago se retorció a medida que las piezas comenzaban a encajar. Clara había hecho más que ser descuidada con el dinero. Había estado orquestando un plan deliberado y calculado para desviar recursos de la empresa, para construir su propio imperio, y lo había hecho todo justo bajo su nariz. Y Simón. Simón había estado allí en cada paso del camino, asegurándose de que el esquema de Clara permaneciera oculto, alimentando a Ricardo con suficiente información para mantenerlo en la oscuridad. «Todo esto fue planeado», murmuró Ricardo, su voz llena de incredulidad. Cada movimiento, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Laura asintió, su expresión grave. «Es peor de lo que pensábamos. Clara no solo estaba robando dinero, Ricardo. Ella te estaba preparando para fracasar. Ella y Simón estaban preparando todo para apoderarse de la empresa. Los tratos que estaban haciendo, las alianzas que estaban formando, todo estaba diseñado para sacarte de juego». Los puños de Ricardo se apretaron mientras el peso total de la traición se asentaba en él. Clara había estado jugando a largo plazo, y casi había ganado. Había confiado en ella, en Simón, y ambos habían usado esa confianza en su contra. Pero no contaban con Laura. No contaban con alguien que había estado observando, escuchando, armando el rompecabezas que Clara había construido con tanto cuidado. «Debía haberlo visto venir», dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. «Debía haberlo sabido». «Señor, no había forma de que pudieras haber predicho esto», dijo Laura suavemente. «Clara y Simón, ambos son maestros manipuladores. Sabían cómo cubrir sus huellas. Pero ahora sabemos la verdad, y podemos detenerlos». Ricardo respiró hondo, tratando de calmarse. La rabia que hervía dentro de él era casi insoportable, pero sabía que si dejaba que lo consumiera, perdería todo. No podía permitirse ser imprudente. «No ahora. Necesitamos más pruebas», dijo Ricardo después de una larga pausa. «Si vamos a derribarlos, necesitamos exponer todo. Quiero cada documento, cada comunicación que hayan compartido. Quiero saber cada trato que hicieron, cada persona a la que le mintieron». Laura asintió. «Seguiré buscando. Hay más. Estoy segura de ello». Cuando se dio la vuelta para irse, el teléfono de Ricardo vibró en el escritorio. Miró hacia abajo y vio que el nombre de Víctor parpadeaba en la pantalla. Su ritmo cardíaco se aceleró mientras respondía a la llamada. «Ricardo», la voz áspera de Víctor resonó por la línea. «Tengo noticias». «¿Qué sucede?», preguntó Ricardo, ya preparándose para recibir más malas noticias. «He estado investigando a Simón, tal como me pediste. Es peor de lo que pensábamos. Ha estado haciendo movimientos a tus espaldas durante meses, tal vez incluso años. Tiene las manos en todo, acuerdos comerciales, cuentas en el extranjero, incluso conexiones políticas. Clara puede haber sido la mente maestra, pero Simón es quien mueve los hilos». La sangre de Ricardo se enfrió. Simón, el hombre en quien más había confiado, el hombre con quien había construido su imperio, era el verdadero titiritero. «Quiero destruirlo», dijo Ricardo, su voz dura. «Quiero destruir todo lo que ha construido». «Lo lograremos», lo tranquilizó Víctor. «Pero tomará tiempo. Simón es astuto. Ha cubierto bien sus huellas. Pero ya tengo algunas pistas. Seguiré cavando». Ricardo colgó el teléfono, su mente dando vueltas. No podía creer hasta qué punto llegaba la traición. Clara había sido la cara de la decepción, pero Simón había sido el arquitecto, moviendo los hilos desde detrás de la cortina.
Se levantó de su escritorio, caminando de un lado a otro en la habitación, sus pensamientos corriendo. No podía dejarlos ganar. No podía dejar que todo lo que había construido se desmoronara por su codicia y ambición. Mientras la tormenta afuera se volvía más oscura, Ricardo sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Clara y Simón lo habían subestimado. Habían pensado que podían manipularlo, usarlo y luego desecharlo cuando terminaran. Pero estaban equivocados. Iba a luchar, y cuando el polvo se asentara, serían ellos los que quedarían en medio de los escombros de su propia creación. La tormenta estaba llegando, y Ricardo estaba listo. La mañana después de las impactantes revelaciones, Ricardo estaba de pie junto a la ventana de su oficina, viendo el sol salir sobre la ciudad. Debería haber sido un nuevo comienzo, un respiro después de las mentiras y traiciones que habían destrozado su mundo. Pero en lugar de eso, se sentía como una cuenta regresiva, un reloj que le advertía que las cosas estaban a punto de empeorar. Su mente era un torbellino de pensamientos y, mientras la luz dorada bañaba el horizonte, Ricardo no podía evitar sentir el peso de todo lo que había sucedido. La traición de Clara, la manipulación de Simón, todo lo hacía cuestionarse cada decisión que había tomado. ¿Cómo pudo haber confiado en ellos durante tanto tiempo? ¿Cómo había permitido que hundieran sus garras tan profundamente en su vida? Pero ese no era el lugar donde su mente podía quedarse. No ahora. Este no era el momento para la duda o el arrepentimiento. Tenía que actuar, y rápido. Estaba a punto de hacer su primer movimiento, cuando su teléfono vibró en el escritorio. Lo tomó, con el corazón latiendo con fuerza cuando el nombre de Simón apareció en la pantalla. Por un momento, Ricardo consideró ignorar la llamada. No quería escuchar más mentiras. Pero algo dentro de él le decía que era importante, que Simón tenía algo planeado. Respondió, su voz fría y distante. Ricardo, la voz de Simón llegó por la línea, suave y confiada como siempre. He estado queriendo hablar contigo. Creo que ha habido un malentendido. Guárdatelo, lo interrumpió Ricardo, su voz afilada. Lo sé todo. Sobre ti. Sobre Clara. Sobre el dinero que has estado robando. Así que no intentes darle la vuelta a esto. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Simón no estaba acostumbrado a ser confrontado, y menos por Ricardo. Pero su arrogancia rápidamente resurgió. Ricardo, lo tienes todo mal. Lo que sea que Laura te haya dicho, está mintiendo. Está tratando de ponerte en mi contra. Ricardo apretó el teléfono con más fuerza, su paciencia agotándose. Laura no mintió. Ella es la única que ha sido honesta conmigo en todo este desastre. Pero tú me traicionaste, Simón. Y piensas que te vas a salir con la tuya. Simón soltó una risita, un sonido que le heló la sangre a Ricardo. ¿Crees que soy el único involucrado, Ricardo? ¿Crees que esto termina conmigo? Hay mucho más en juego aquí de lo que te das cuenta. Clara puede haberse ido, pero no ha terminado. Y si no juegas bien tus cartas, ella te quitará todo antes de que siquiera te des cuenta. El pulso de Ricardo se aceleró. Sabía que Simón tenía razón. Clara estaba lejos de haber terminado. Pero la forma en que Simón hablaba, tan tranquilo, tan seguro, dejaba claro que no se trataba solo de venganza o poder. Había algo mucho más grande en juego. Deberías haberte mantenido leal, dijo Ricardo, su voz firme pero llena de furia. Ahora no me dejas otra opción. Simón volvió a reír, esta vez con un tono más oscuro. Haz lo que tengas que hacer, Ricardo. Pero ya estás jugando con una mano perdedora. La línea se cortó, dejando a Ricardo mirando el teléfono con incredulidad. La conversación lo dejó sintiéndose más inquieto que nunca. Sabía que Clara era peligrosa, pero las palabras de Simón insinuaban conexiones y alianzas que iban más allá de lo que Ricardo había imaginado. Derribarlos no sería tan simple como había esperado, pero no iba a rendirse. Tenía sus propios recursos y personas que aún estaban de su lado. Si Clara y Simón pensaban que podían superarlo, estaban a punto de llevarse una gran sorpresa. Unas horas más tarde, Ricardo se encontraba fuera de un edificio privado en una tranquila parte de la ciudad. El hombre al que estaba a punto de ver lo había ayudado en el pasado, alguien que operaba en las sombras, lidiando con situaciones en las que la ley no podía intervenir. Su nombre era Víctor, un exinvestigador con una reputación por desenterrar los secretos más sucios y exponer a las personas tal como eran. La oficina de Víctor estaba débilmente iluminada, y el aire dentro estaba cargado con el aroma de libros viejos y humo de cigarrillos. Ricardo se sentó frente a él, explicando todo, la traición, el dinero robado y ahora la amenaza de Simón. Víctor lo escuchó en silencio, sus ojos afilados no se apartaron de la cara de Ricardo. Cuando Ricardo terminó, Víctor se recostó en su silla, exhalando una larga bocanada de humo.
Te has metido en un buen lío, Ricardo dijo con voz grave. Pero tienes razón. Clara no solo está detrás de tu dinero. Está jugando un juego más grande. Ricardo asintió, su mandíbula tensa de frustración. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo la detengo? Víctor golpeó la ceniza de su cigarrillo en una bandeja, considerando la pregunta. No te va a gustar esto, pero vas a tener que ensuciarte las manos. Clara tiene conexiones, probablemente moviendo los hilos detrás de escena. Tienes que descubrir con quién está trabajando, exponerlos y usarlo en su contra. Si puedes cortar a sus aliados, no tendrá el poder para hacerte daño. Ricardo se inclinó hacia adelante, su determinación creciendo. ¿Cómo hago eso? Víctor se levantó, caminando hacia un archivador en la esquina. Sacó una carpeta gruesa y se la entregó a Ricardo. Esta es una lista de personas que he estado vigilando, gente con vínculos cuestionables. Comenzaré a investigar el pasado de Clara, ver con quién ha estado reuniéndose. Pero necesitarás estar alerta. Simón y Clara son peligrosos, y no dudarán en hacer esto personal. Ricardo tomó la carpeta, sus dedos apretándola con fuerza. Estoy listo. Haré lo que sea necesario para detenerlos. Víctor asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Ese es el espíritu. Pero recuerda, Ricardo, una vez que empieces por este camino, no hay vuelta atrás. Asegúrate de estar preparado para lo que venga después. Ricardo salió de la oficina de Víctor sintiéndose más resuelto que nunca. No iba a dejar que Clara o Simón ganaran. No ahora, no nunca. Lo habían subestimado. Pensaban que podían manipularlo como a una marioneta. Pero ahora, él iba a cambiar las reglas del juego. Tenía los recursos, las conexiones, y pronto, tendría la información que necesitaba para destruirlos a ambos. Mientras conducía de regreso a la mansión, Ricardo no podía evitar preguntarse cuál sería el próximo movimiento de Clara. Ella era una manipuladora experta, siempre un paso adelante. Pero esta vez, él estaba preparado para ella. Y cuando llegara el momento, se aseguraría de que sintiera todo el peso de su traición. Mientras Ricardo se sentaba en el asiento trasero de su coche, viendo cómo la ciudad pasaba rápidamente, podía sentir el peso de las decisiones que había tomado presionando sobre él. Su mente estaba en una carrera, reproduciendo una y otra vez la conversación con Víctor. Se había comprometido con el plan, no había vuelta atrás. Clara y Simón habían tejido una red de engaños que lo habían atrapado, pero estaba a punto de deshacerla, hilo por hilo. Aún así, no podía sacudirse la sensación de que las cosas se estaban moviendo más rápido de lo que había anticipado. Ahora, cada segundo contaba. Su teléfono vibró de nuevo, rompiendo el pesado silencio en el coche. Era Víctor. Ricardo respondió de inmediato, su voz firme pero ansiosa. ¿Cuál es la actualización? He estado investigando, tal como me pediste, dijo Víctor, su voz áspera a través de la línea. Clara ha estado en contacto con más personas de las que pensábamos. Ha sido astuta, usando intermediarios, personas que no parecerían conectadas a primera vista. Pero encontré algo grande, Ricardo. Algo que podría ser la clave para derribarla. El corazón de Ricardo se aceleró. Dime. Hay un hombre, continuó Víctor. Alguien con mucho dinero e influencia. Se llama Marcus. Clara se ha estado reuniendo con él durante meses, mucho antes de que siquiera sospecharas algo. Es un jugador importante en el mundo corporativo, con vínculos con políticos, acuerdos empresariales de alto nivel y más de unas pocas operaciones turbias. Sea lo que sea que Clara esté planeando, está vinculado a él. Marcus. El nombre resonó en la mente de Ricardo. Había oído hablar de Marcus, su reputación era tan fría como el acero, y no era un hombre con el que te cruzaras a la ligera. Si Clara estaba trabajando con él, entonces esto iba más allá de lo que Ricardo había imaginado. No se trataba solo de robar dinero o poder. Se trataba de destruir todo lo que había construido. ¿Cómo podemos usar esto en su contra?, preguntó Ricardo, su voz baja y peligrosa. Víctor hizo una pausa por un momento, como si considerara el peso de sus próximas palabras. Necesitamos pruebas de sus tratos. Tengo contactos que pueden ayudarnos a conseguir lo que necesitamos: registros telefónicos, correos electrónicos, transferencias financieras. Pero es arriesgado, Ricardo. Estamos jugando con fuego aquí. Si Marcus se entera de que estamos sobre él, las cosas podrían ponerse feas. La mandíbula de Ricardo se tensó. No me importa el riesgo. Necesitamos detenerlos. Clara y Marcus no pueden salirse con la suya. Víctor suspiró, sabiendo que Ricardo tenía razón. Haré las llamadas. Conseguiremos las pruebas. Pero una vez que las tengamos, debes estar listo para actuar. Esto no se trata solo de superarlos en la sala de juntas.
Vas a tener que ir con todo. Estoy listo, dijo Ricardo con firmeza. Lo que sea necesario. Cuando colgó, Ricardo sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Sabía que los próximos días serían críticos. Necesitaba mantenerse alerta, concentrado. Clara ya había hecho su movimiento, y ahora era su turno. No iba a esperar a que ella volviera a atacar. Esa noche, de vuelta en la mansión, Ricardo se sentó en su escritorio, revisando la información que Víctor le había enviado. Era un rompecabezas, un enredo de transacciones, comunicaciones y reuniones. Pero poco a poco, las piezas comenzaban a encajar. Clara había sido meticulosa, cubriendo sus huellas con capas de engaño, pero ningún plan era perfecto. Y ahora, Ricardo tenía las herramientas para exponerla. Justo cuando estaba a punto de dar por terminada la noche, alguien llamó a la puerta. Su corazón dio un vuelco. Era inusual que alguien lo molestara tan tarde. Se levantó, su pulso acelerado, y abrió la puerta con cautela. Laura estaba allí, con el rostro pálido pero decidido. «Laura», dijo Ricardo, sorprendido, «¿qué haces aquí?» Ella miró nerviosa a su alrededor antes de hablar, su voz apenas un susurro. «Necesito hablar contigo. Es sobre Clara». Ricardo le indicó que entrara, cerrando la puerta tras ella. «¿Qué pasa? ¿Qué has descubierto?» Laura respiró hondo, con las manos temblorosas. «He escuchado algunas cosas. Clara ha estado hablando con alguien por teléfono, tarde en la noche, cuando pensaba que nadie la escuchaba. Mencionó a Marcus. Está planeando algo, Ricardo. Algo grande. Y me temo que va a suceder pronto». El pecho de Ricardo se apretó. «¿Escuchaste algo específico? Algo que podamos usar». Laura vaciló por un momento, luego asintió. «La oí mencionar una reunión. Será mañana por la noche. No sé los detalles, pero sé que se reunirá con Marcus en secreto. Si podemos averiguar lo que están planeando, tal vez podamos detenerlos». La mente de Ricardo se aceleró. Esta era la oportunidad que había estado esperando, una oportunidad para atrapar a Clara en el acto. Pero también era peligroso. Si iba a esa reunión sin estar preparado, podría salir mal. «Gracias, Laura», dijo, su voz llena de gratitud. «Has hecho más de lo que imaginas. Los detendremos». Laura le hizo un gesto de asentimiento antes de deslizarse fuera de la habitación, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos una vez más. Sabía lo que tenía que hacer. A la noche siguiente, todo llegaría a su punto culminante. La noche siguiente, Ricardo se encontraba estacionado frente a un restaurante de lujo en las afueras de la ciudad. Observó a distancia mientras Clara entraba, vestida de gala, su actitud confiada ocultando la traición que había debajo. Podía sentir su pulso latiendo en sus sienes, la anticipación lo corroía. No estaba solo, Víctor tenía a su equipo posicionado cerca, listo para documentar todo. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo se alargaba hasta el infinito. Finalmente, un elegante coche negro se detuvo y Marcus salió. El hombre irradiaba poder, cada uno de sus movimientos calculados, su expresión tan fría como el hielo. Ricardo apretó con fuerza el volante. Esto era todo. Dentro del restaurante, el equipo de Víctor ya había comenzado a grabar. Capturaron cada palabra intercambiada entre Clara y Marcus, sus planes, sus conspiraciones, su traición. Y ahora, Ricardo tenía las pruebas que necesitaba. Mientras estaba allí, observando a los dos tramar su caída, Ricardo sintió una extraña sensación de calma apoderarse de él. Había pasado por el infierno en los últimos meses, pero ahora tenía la ventaja. Clara y Marcus no tenían idea de lo que se avecinaba. Ricardo marcó el número de Víctor. «Los tenemos», dijo, su voz firme. La respuesta de Víctor estuvo llena de satisfacción. «Bien. Ahora es hora de hacer que todo se derrumbe». Cuando Ricardo colgó el teléfono, echó un último vistazo al restaurante. El final del juego estaba aquí, y esta vez, no iba a perder. Ricardo estaba de pie en el oscuro pasillo de su mansión, sintiendo el peso del momento presionando sobre él. Esta noche lo cambiaría todo. Lo podía sentir en los huesos. Clara y Marcus pensaban que lo habían superado, que podían jugar su juego de engaños y salir victoriosos. Pero lo subestimaron. No tenían idea de que cada movimiento que hacían había sido observado, cada mentira que contaban estaba a punto de desmoronarse. Las pruebas que el equipo de Víctor había reunido eran contundentes. Las grabaciones de Clara y Marcus conspirando en su contra eran condenatorias. Había escuchado cada palabra, con el corazón latiendo entre una mezcla de ira y determinación. Ahora, había llegado el momento de actuar. Ricardo no iba a permitir que se salieran con la suya. Mientras caminaba por la habitación, Ricardo miró el reloj en la pared.
En menos de una hora, Clara y Marcus volverían a encontrarse. Esta vez, sin embargo, no lo harían en secreto. Estaban a punto de caminar directamente hacia una trampa. Recogió su teléfono y llamó a Víctor. Todo está en su lugar. La voz de Víctor crujió al otro lado de la línea. Estamos listos. Mi equipo ya está en el sitio, y tenemos los ojos sobre Clara. Ella está camino a la reunión. Marcus ya está allí. Bien, dijo Ricardo, con voz firme. Asegúrate de que no se den cuenta de nada hasta que sea demasiado tarde. No te preocupes, respondió Víctor con una ligera risa. No sospecharán nada. Para cuando se den cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde. Ricardo colgó y tomó una profunda bocanada de aire. La calma antes de la tormenta. Todo había conducido a este momento: las mentiras, las traiciones, las noches sin dormir. Clara había sido, alguna vez, el amor de su vida, alguien en quien pensó que podía confiar. Pero ahora, era la enemiga, y Ricardo no podía permitirse que las emociones nublaran su juicio. Tenía que ser frío, implacable. Mientras Ricardo conducía hacia el lugar de la reunión, su mente repasaba los eventos de las últimas semanas. Clara había sido tan cuidadosa, tan meticulosa en su engaño. Pero la avaricia y la arrogancia fueron su perdición. Dejó suficientes migajas para que Ricardo la siguiera, y ahora estaba a punto de voltear la situación a su favor. Cuando llegó al elegante hotel donde se realizaría la reunión, Ricardo estacionó a unas pocas cuadras y entró discretamente por una entrada lateral. El aire estaba cargado de tensión, y cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Desde el pasillo, podía ver el restaurante, y a través de las grandes ventanas de cristal, divisó a Clara sentada en una mesa de esquina, con su postura altiva y confiada, como siempre. Marcus estaba a su lado, con una expresión inescrutable mientras intercambiaban palabras en voz baja sobre copas de vino. El corazón de Ricardo latía acelerado, pero mantuvo la compostura. Este era el momento. El equipo de Víctor estaba discretamente posicionado alrededor de la sala, capturando todo. Los ojos de Ricardo se entrecerraron mientras observaba a Clara reír por algo que Marcus había dicho, el sonido apagado pero igualmente irritante. Ella seguía desempeñando su papel a la perfección, como si nada pudiera tocarla. Pero no sabía lo que estaba por venir. Ricardo avanzó, entrando en la sala con decisión. No se detuvo hasta estar directamente frente a Clara y Marcus. Su conversación se detuvo, y los ojos de Clara se abrieron con sorpresa al verlo. Por un breve segundo, su máscara de confianza se resquebrajó, pero rápidamente se recuperó, esbozando una sonrisa burlona. Ricardo, dijo Clara con suavidad, su voz impregnada de una calidez falsa. No te esperaba. ¿Qué te trae por aquí? Ricardo no vaciló. Creo que sabes exactamente por qué estoy aquí. Marcus se removió incómodo en su asiento, su mirada alternando entre Ricardo y Clara. Podía percibir que algo estaba mal, pero no sabía qué. Clara se recostó en su silla, profundizando su sonrisa. Oh, vamos, querido. Has estado tan estresado últimamente. ¿Por qué no te unes a nosotros? Solo estamos teniendo una agradable charla sobre negocios. La mandíbula de Ricardo se tensó. ¿Negocios, eh? ¿Te refieres al negocio de intentar destruir todo lo que he construido? ¿Al negocio de robarme y conspirar a mis espaldas? La sonrisa de Clara vaciló por una fracción de segundo. Ricardo, lo tienes todo mal. No sé qué crees haber oído, pero... Lo he escuchado todo, interrumpió Ricardo, su voz fría como el hielo. Sé todo sobre las reuniones, las transferencias de dinero, los acuerdos con Marcus. Sé cómo me has estado manipulando desde el principio. Y tengo pruebas. El rostro de Marcus palideció, su actitud calmada desapareciendo. ¿De qué estás hablando?, preguntó, intentando sonar inocente, pero el miedo en su voz lo traicionaba. Ricardo no apartó la vista de Clara. Deberías haberlo sabido mejor, Clara. Deberías haber comprendido que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Has estado jugando un juego peligroso, y ahora se ha acabado. La expresión de Clara se endureció, su máscara cayendo por completo. Miró a Ricardo con furia, sus ojos chispeando de ira. ¿Crees que puedes detenerme, Siseo? ¿Crees que has ganado? No tienes idea de con quién estás tratando, Ricardo. Oh, creo que sí, respondió Ricardo con calma. Y ellos también. En ese momento, las puertas del restaurante se abrieron, y el equipo de investigadores de Víctor entró, seguido de oficiales de la ley. Los ojos de Clara recorrieron la sala con pánico mientras se acercaban a la mesa. Marcus se levantó bruscamente, derramando su copa de vino en el proceso. «Esto es un error», gritó Marcus, pero su voz titubeaba. «No tienen derecho a...»
Tenemos todo el derecho, dijo Víctor, avanzando con una sonrisa satisfecha. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. Los acuerdos, las transacciones, las grabaciones. Todo está aquí, y ambos van a caer. El rostro de Clara se retorció de furia. Se volvió hacia Ricardo, su voz llena de veneno. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que me has vencido? Te arruinaré, Ricardo. Me aseguraré de que pierdas todo, igual que intentas hacer conmigo. Ricardo se mantuvo firme, devolviéndole la mirada con una resolución de acero. Ya perdiste, Clara. Solo que aún no lo sabes. Mientras Clara y Marcus eran llevados bajo custodia, Ricardo sintió una extraña sensación de alivio inundarlo. Estaba hecho. La trampa había sido tendida, y ellos habían caído directamente en ella. El reino de engaños de Clara finalmente había terminado. Pero mientras los observaba ser llevados, Ricardo no podía sacudirse la sensación de que esto no era el final. Clara era peligrosa, y, incluso ahora, podría tener un último truco bajo la manga. Había ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de haber terminado. Al salir del restaurante, el aire fresco de la noche golpeó su rostro, y Ricardo se permitió un momento para respirar. Había dado el primer paso para recuperar su vida, pero sabía que aún quedaban más desafíos por delante. Clara no era alguien que se rendía fácilmente. Y si algo había aprendido Ricardo a lo largo de todo esto, era que los enemigos más peligrosos son los que atacan cuando menos te lo esperas. Estaría listo para ella. Ricardo caminaba de un lado a otro en el amplio pasillo de su mansión, sintiendo el peso de los últimos días sobre él. Los eventos en el restaurante se repetían en su mente como un disco rayado. La mirada furiosa de Clara mientras era llevada esposada, la expresión pálida y aterrada de Marcus, deberían haberle dado satisfacción, pero algo dentro de él no lo dejaba descansar. Conocía demasiado bien a Clara. Esto no había terminado. Miró por la ventana, observando cómo las nubes oscuras se acumulaban en el horizonte. Había una quietud inquietante en el aire, una sensación de que la tormenta se acercaba. Víctor le había asegurado que todo estaba bajo control, que las pruebas eran suficientes para condenar tanto a Clara como a Marcus por sus crímenes. Pero Ricardo no podía deshacerse de la sensación de que algo se le había escapado, de que Clara tenía otro as bajo la manga, esperando para aparecer en el último momento. El timbre de su teléfono rompió el silencio. Ricardo miró la pantalla y vio el nombre de Víctor. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando respondió. «¿Víctor? ¿Qué está pasando?» La voz de Víctor era tranquila, pero cargada de urgencia. «Ricardo, acabo de recibir noticias de mi equipo. Ha habido movimiento en las cuentas de Clara. Algo que no esperábamos». «¿Qué quieres decir con movimiento?», demandó Ricardo, sintiendo ya el nudo de la preocupación apretarse en su estómago. «Ha estado transfiriendo activos, desviando dinero a cuentas que no habíamos rastreado antes. Offshore. Todo está escondido, enterrado bajo capas de identidades falsas y empresas fantasma. Debió haberlo preparado antes de que siquiera la atrapáramos». La sangre de Ricardo se enfrió. Sabía que Clara era despiadada, pero este nivel de planificación era algo que solo una maestra manipuladora podría llevar a cabo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? «Suficiente para hundir tu empresa si lo usa de la manera correcta», dijo Víctor gravemente. Está claro que estaba preparada para este desenlace. No ha terminado, Ricardo. Tiene recursos guardados y, si decide hacer su próximo movimiento, todavía estás en riesgo. Ricardo apretó el teléfono con más fuerza, su mente acelerada. Clara había jugado a largo plazo, anticipando cada posible resultado. Incluso estando tras las rejas, había logrado mantener el control. Pero él no podía dejar que ganara, no ahora, después de todo lo que había hecho. «¿Podemos detenerla?», preguntó Ricardo, con su voz endurecida por la resolución. «Podemos rastrear los fondos, pero tomará tiempo», respondió Víctor. «Tenemos gente trabajando en ello, pero tienes que estar preparado. Clara va a venir por ti una última vez, y cuando lo haga, no será solo por dinero. Va a intentar destruir todo tu legado». El pecho de Ricardo se tensó al absorber el peso de las palabras de Víctor. Clara estaba a punto de lanzar su ataque final, y él sabía que no solo estaba en juego su empresa. Estaba en juego su nombre, su reputación, todo lo que había construido. Clara quería quemarlo todo hasta los cimientos. La voz de Víctor irrumpió en sus pensamientos. «Te mantendré informado. Estamos cerrando el cerco sobre sus cuentas, pero debes prepararte para cualquier cosa». «Gracias, Víctor», murmuró Ricardo, colgando el teléfono. Se quedó en medio del pasillo, mirando el candelabro ornamentado que colgaba sobre él. Todo lo que lo rodeaba, la mansión, la riqueza, el poder, todo estaba al alcance de Clara, incluso ahora.
Todavía podía arrebatárselo con un solo movimiento calculado. No podía permitir que eso sucediera. A medida que avanzaba la noche, Ricardo se encontró nuevamente en su oficina, rodeado de documentos, tratando de anticipar el próximo movimiento de Clara. Sabía que no se detendría en desviar los fondos. No, ella quería algo más grande, la ruina total. Miró los archivos frente a él, su mente explorando cada posibilidad, cada ángulo. Entonces, lo comprendió. Los medios. Clara usaría los medios para voltear la marea en su contra, para hacerlo parecer el villano en todo esto. Siempre había sabido cómo manipular a la opinión pública, cómo torcer la verdad a su favor. Y ahora, se estaría preparando para ir a la ofensiva, creando una historia que la hiciera ver como la víctima, mientras que Ricardo se convertiría en el despiadado hombre de negocios vengativo que la había traicionado. Recogió el teléfono y marcó de nuevo el número de Víctor. Víctor, escucha, necesito adelantarme a esto. Clara va a usar la prensa en mi contra. Necesitamos controlar la narrativa antes de que ella lo haga. Víctor suspiró al otro lado de la línea. Tienes razón. Jugará la carta de la víctima e intentará cambiar la opinión pública. Pondré a mis contactos de relaciones públicas a trabajar en ello, pero tendrás que hacer una declaración, algo que muestre la verdad antes de que ella pueda retorcerla. Ricardo se recostó en su silla, ya pensando en cómo estructurar su respuesta. Tendría que caminar en una línea muy delgada, ser honesto sin revelar demasiado, mostrar fortaleza sin parecer insensible. Clara contaba con que cometiera un error, pero no le daría esa satisfacción. Haz lo que sea necesario, Víctor. Estaré listo. Después de terminar la llamada, Ricardo pasó el resto de la noche redactando su declaración pública. Tenía que ser perfecta, una mezcla precisa de transparencia y firmeza. No iba a dejar que Clara lo pintara como el villano en su narrativa retorcida. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para lanzar la declaración a los medios, recibió otra llamada. Esta vez, era su abogado. Ricardo, no lo vas a creer. El equipo legal de Clara ya está moviéndose para contrarrestar tus afirmaciones. Están diciendo que tú orquestaste todo, que la preparaste para que cayera. Ricardo apretó la mandíbula, la ira burbujeando bajo la superficie. Clara ya estaba contraatacando, usando cada táctica sucia que podía. Pero no estaba sorprendido. Lo esperaba. No importa, dijo Ricardo, con voz fría. Tengo la verdad de mi lado. Y pronto, el mundo entero sabrá lo que hizo. Horas después, la declaración de Ricardo se hizo pública. Fue cuidadosamente elaborada para exponer las manipulaciones de Clara, destacando las pruebas en su contra mientras mantenía un tono profesional. Los medios saltaron sobre la historia, ansiosos por desentrañar el drama que había surgido entre los dos otrora poderosos socios. A medida que la noticia se difundía, Ricardo mantuvo un ojo atento a los titulares, esperando la respuesta de Clara. Pero cuanto más leía, más se daba cuenta de que la marea estaba girando a su favor. Las pruebas eran demasiado condenatorias, demasiado abrumadoras para que Clara pudiera superarlas. No importaba qué historia intentara contar, la verdad ya estaba al descubierto. Esa noche, mientras Ricardo se sentaba en su oficina, observando cómo el atardecer bañaba la ciudad en un resplandor dorado, sintió algo que no había sentido en semanas: alivio. El imperio de mentiras de Clara se estaba desmoronando, y por primera vez, Ricardo veía un futuro donde podría reconstruirse, más fuerte que nunca. Pero en el fondo, sabía que Clara no desaparecería silenciosamente. Todavía quedaba una última batalla por librar. Y cuando llegara, Ricardo estaría listo para hacer su movimiento final. La tormenta había llegado y se había ido, pero los ecos de ella aún persistían en el aire. Clara estaba allá afuera, tramando su próximo paso. Pero Ricardo había sobrevivido a lo peor, y sabía que, sin importar lo que viniera después, estaría preparado. Ya no solo estaba jugando a la defensa. Ahora, era el momento de contraatacar.